Palabras diarias de Dios. Jonás, capítulo 3. Y la palabra de Jehová vino a Jonás por segunda vez diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y predícales el mensaje que yo te doy. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, de acuerdo con la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad extremadamente grande a 3 días de camino. Y Jonás comenzó a entrar a la ciudad a 1 día de camino y gritó y dijo: En 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó a Dios y declararon un ayuno y se pusieron un hábito de penitencia, desde el más importante hasta el menor de ellos. Porque el rey de Nínive se enteró y se levantó de su trono, se quitó su vestidura y se puso un hábito de penitencia y se sentó sobre cenizas. Y mandó que se proclamara y publicara mediante decreto del rey y sus nobles. Ordenó a todo Nínive diciendo: que ningún hombre ni bestia, manada o bandada, coman nada, ni siquiera que beban agua. Pero que todos los hombres y las bestias estén cubiertos con hábito de penitencia y que clamen con todas sus fuerzas a Dios. Que todos se arrepientan de sus caminos de maldad y se despojen de toda la violencia de sus manos. ¿Cómo saber si Dios no cambiará y se arrepentirá y se alejará de su gran ira y no permitirá que muramos? Y Dios vio sus obras, que ellos se habían arrepentido de su maldad. Y Dios se arrepintió del mal que Él había anunciado para ellos y no lo cumplió. El arrepentimiento verdadero en los corazones de los ninivitas obtiene para ellos la misericordia de Dios y cambia su propio final. ¿Había alguna contradicción entre el cambio de opinión de Dios y su ira? Por supuesto que no. Esto es debido a que la tolerancia de Dios en ese momento particular tenía su razón. ¿Qué razón podía ser? Es la que se da en la Biblia. Todos se arrepintieron de sus caminos de maldad y se despojaron de toda la violencia de sus manos. Este camino de maldad no se refiere a un puñado de actos malvados, sino a la fuente de mal detrás del comportamiento de las personas. Arrepentirse de sus caminos de maldad significa que aquellos en cuestión nunca cometerían estos actos de nuevo. En otras palabras, nunca se comportarán de esa forma malvada de nuevo. El método, la fuente, el propósito, la intención y el principio de sus acciones han cambiado todos. Nunca más usarán esos métodos y principios para traer disfrute y felicidad a sus corazones. El despojarse, en despojarse de toda la violencia de sus manos, significa deponer o desechar, romper totalmente con el pasado y nunca volver atrás. Cuando el pueblo de Nínive abandonó la violencia que había en sus manos, esto demostraba y representaba su arrepentimiento verdadero. Dios observa los exteriores de las personas así como sus corazones. Cuando Dios observó el arrepentimiento verdadero en los corazones de los ninivitas sin dudarlo, y también observó que habían dejado sus caminos malvados y abandonado la violencia que había en sus manos, cambió de opinión. Es decir, la conducta y el comportamiento de estas personas, sus diversas formas de hacer las cosas, así como su verdadera confesión y arrepentimiento de los pecados en su corazón, provocaron que Dios cambiase su opinión, sus intenciones, se retractase de su decisión y no los castigase ni destruyese. Así pues, las personas de Nínive consiguieron un final diferente. Redimieron sus propias vidas y al mismo tiempo obtuvieron la misericordia y tolerancia de Dios, punto en el cual Dios también retrajo su ira.
La misericordia y tolerancia de Dios no son raras. El arrepentimiento del hombre lo es. Independientemente de cuán airado había estado Dios con los ninivitas, tan pronto como declararon un ayuno y vistieron de cilicio y cenizas, su corazón se ablandó gradualmente y comenzó a cambiar su opinión. Cuando Él les proclamó que destruiría su ciudad, el momento anterior a su confesión y arrepentimiento de sus pecados, Dios seguía airado con ellos. Una vez hubieron pasado por una serie de actos de arrepentimiento, el enojo de Dios por los habitantes de Nínive se transformó gradualmente en misericordia y tolerancia para ellos. No hay nada contradictorio acerca de la revelación coincidente de estos dos aspectos del carácter de Dios en el mismo acontecimiento. ¿Cómo debería uno entender y conocer esta ausencia de contradicción? Dios expresó y reveló sucesivamente estas esencias de los dos polos opuestos cuando el pueblo de Nínive se arrepintió, permitiendo a las personas ver la realidad de la esencia de Dios y que no se pueda ofender la misma. Dios utilizó su actitud para decir lo siguiente a las personas: no es que Dios no tolere a las personas o que no quiera mostrarles misericordia, es que ellos raramente se arrepienten verdaderamente hacia Dios. Y es raro que las personas se vuelvan verdaderamente de sus malos caminos y abandonen la violencia de sus manos. En otras palabras, cuando Dios está airado con el hombre, espera que éste sea capaz de arrepentirse sinceramente y espera ver el arrepentimiento verdadero del hombre, en cuyo caso continuará concediendo entonces con liberalidad su misericordia y tolerancia al hombre. Es decir, la conducta malvada del hombre provoca la ira de Dios, mientras la misericordia y tolerancia de Dios se conceden a aquellos que escuchan a Dios y se arrepienten sinceramente delante de Él, aquellos que pueden volverse de sus caminos malvados y abandonar la violencia de sus manos. La actitud de Dios se reveló muy claramente en su trato con los ninivitas. La misericordia y la tolerancia de Dios no son en absoluto difíciles de conseguir. Él exige el arrepentimiento sincero de uno. Tan pronto como las personas se vuelven de sus caminos malvados y abandonan la violencia de sus manos, Dios cambiará su opinión y su actitud hacia ellos.